Nuestro propósito, nuestra meta es simplemente enseñar la palabra de Dios y hacer las cosas como está escrito en la Biblia, simplemente. Elección hoy. Vamos a hablar de un hombre que se llama Saulo. Pero primero, a ir de Jerusalén en la provincia romana de Judea a Damasco en la provincia romana de Siria es un viaje de 1050 millas de calzadas romanos. Es más o menos 5 o 6 días de viaje. Y como un hombre llamado Saulo va a averiguar, mucho puede pasar durante un viaje como este. Pero primero, ¿quién era Saulo? Vamos a mirar estos 2 versículos en el libro de Hechos, en Hechos capítulo 22 y versículo 3, y también vamos a leer el del capítulo 26 y versículo 5. Y está escrito: yo de cierto soy judío. Aquí tenemos Saulo hablando. Nacido en Tarso de Cilicia, pero creado en esta ciudad, hablando de Jerusalén, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celosos de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Aquí también tenemos Saulo hablando, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Aquí podemos aprender mucho de este hombre que se llama Saulo. Primero que nació en Tarso de Cilicia. Cilicia fue el capital de provincia. Tarso fue el capital de la provincia de Cilicia. Podemos leer en Hechos capítulo 21 y versículo 39 un poquito más de esta ciudad Tarso. Aquí también Saulo está hablando: yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. Aquí está diciendo que era un ciudadano de esta ciudad, de este lugar muy importante, esta ciudad que tenía conexión de 2 rutas comerciales importantes, una del mar y la otra en la tierra, una ciudad muy rica. Para ser un ciudadano de Tarso, su familia necesitaba tener mucho dinero. Y pues podemos saber también que este Saulo venía de una familia adinerada, con dinero, es decir. También en la Biblia dice que este Saulo fue un ciudadano romano también. Él venía de una ciudad fuera de Jerusalén. Y eso es interesante porque él dice que él es un judeo. Porque él es un judeo, sabemos que él es un creyente en Dios, en Jehová, el Dios de Abraham, Isaac y Jacobo. Es un seguidor de la ley de Moisés. Eso es muy importante. También dice que es un fariseo, de la secta más rigurosa, es decir, estricto. Una secta muy celosa, es decir, que tenían mucho entusiasmo por su religión. Y fueron muy ocupados en hacer la ley. Si la ley pone la línea aquí, los fariseos lo ponen una línea más allá. Ellos hicieron que no querían quebrar la ley y ponían sus reglas, sus tradiciones para que nunca acercaron a quebrar la ley. En Mateo capítulo 23 y versículo 23, hablando de los fariseos, aquí tenemos Jesucristo. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Estos fariseos, con su entusiasmo por su religión, hicieron el diezmo hasta
hasta la menta y el eneldo y el comino, hasta las hierbas que estaban creciendo en sus jardines. Estas hierbas que no crecen tan mucho, solo un poquito, pero ellos querían cumplir completamente la ley y pues hicieron el diezmo de estos hierbas. Ellos desarrollaron unas tradiciones y con tiempo estas tradiciones ellos trataron como ley en el mismo nivel como la ley de Moisés. Eso fue un problema que ellos tenían. También sabemos que Saulo fue instruido, fue educado al pie de Gamaliel. Gamaliel fue un rabí, un maestro muy famoso entre los judíos, un prominente miembro del Sanedrín, un hombre muy educado claramente en la ley, y él fue el maestro de Saulo. Pues Saulo fue también muy educado en la ley de Moisés, muy educado también en la filosofía de los griegos. Eso fue parte de la educación en esos tiempos, especialmente cuando pudiste estudiar bajo de este gigante del judaísmo, Gamaliel. También sabemos que Saulo fue celoso. En Galatas capítulo 1, versículo 14, aquí tenemos algo que Saulo escribió. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Este Saulo, parte de un secta muy celoso, fue más celoso de esos celosos, lleno de entusiasmo para hacer la ley de Moisés y hacer las cosas que los fariseos hicieron. ¿Qué puedes decir? Un fanático. Este Saulo fue listo a defender la ley y tomar acción. Este Saulo, un fariseo, un entusiasta de la ley y las tradiciones de los fariseos, bien educado bajo Gamaliel, un judeo, pero no de Jerusalén. Él fui a Jerusalén, pero no era de Jerusalén originalmente. Venía de una familia rica. Quizá él tenía algo que demostrar, aprobar a estos judíos que nacieron ahí en Jerusalén, y pues esa es la razón que él fue fue tan celoso. Pero también sabemos esto más, que él fue un enemigo de la iglesia, un enemigo de Cristo. En Hechos capítulo 7. Aquí tenemos la primera vez que leemos de Saulo. En Hechos capítulo 7, en versículo 58 hasta el 70. Y aquí está escrito. Hechos 7, 58 hasta el 60. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, aquí hablando de Esteban. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Saulo, él estaba ahí cuando apedrearon a Esteban. Esteban fue un predicador del evangelio de Jesucristo. Él estaba predicando ahí a unos judíos en Jerusalén, y estos judíos dejaron su ropa, es decir, sus capas, sus togas, con Saulo para guardarlos, para que fue más fácil a tomar y tirar esas piedras. Estos judíos confiaban en Saulo, y Saulo fue en acuerdo con sus acciones. Muchos de los judíos ahí en Jerusalén odiaban los cristianos y Jesucristo.
Y sabemos eso porque podemos ir a Marcos capítulo 15. Y Marcos capítulo 15. Y el versículo 12 hasta 14. Y tenemos aquí, estamos leyendo acerca del juicio de Jesucristo frente de Pilato. El versículo 12 dice: respondiendo Pilato, les dijo otra vez: ¿qué pues queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces: crucifícale. Pilato les decía: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más: crucifícale, crucifícale, mátalo. Ellos querían que este Jesucristo fue matado. Ellos estaban mostrando este odio contra Jesucristo. Ellos tenían unos corazones duros. Vieron los milagros de Jesucristo y escuchaban las enseñanzas de Jesucristo. Y esas enseñanzas que nunca fue contra la ley de Moisés. Pero lo rechazaron. No importaba no le importaba qué decían las profetas acerca de este Jesucristo. Estos judíos pensaban en Jesucristo y decían que él fue un blasfemador, un falso profeta. Es que ellos pensaban. Y Saulo, como muchos en su pueblo, tenía esas mismas ideas de Jesucristo. Regresamos a los Hechos, capítulo 8. En Hechos capítulo 8. Vamos a empezar con el versículo 1. Y Saulo consentía en su muerte, hablando de Esteban, de la muerte de Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban y hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel, arrastrando cristianos de sus casas, entregándolos en la cárcel. Tenía odio en su corazón contra estos seguidores de Cristo, este hombre, Saulo. Vamos a seguir en el capítulo 9, versículo 1 y 2. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino de Cristo, los trajese presos a Jerusalén. Este Saulo, enemigo de la iglesia, estaba listo a ir hasta Damasco. ¿Recuerdas? 5 o 6 días de viaje, o sea, 150 millas a Damasco, a capturar estos cristianos para traerlos a Jerusalén con permiso del sumo sacerdote. Él fue al sumo sacerdote: por favor, que yo puedo ir y tomar estos cristianos y traerlos a ti, que puedes castigarlos, estos blasfemadores. Y algo pasó. Él fue a Damasco. Y vamos a leer qué pasó en este camino a Damasco. En Hechos, y vamos a seguir capítulo 9, en el versículo 3 hasta el 9. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor?
y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Este hombre, Saulo, después de acercarse a Damasco, algo pasó a él. Él encontró a alguien, un voz, un luz, el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo hablaba aquí a Saulo. Después de morir, después de regresar al Padre, Él venía a hablar a este hombre. Y lo mandó a Damasco a esperar unas instrucciones. Pero él no podía ver. Él fue ciego. Saulo fue ciego. Esto es un señal, un símbolo. La ceguera de su corazón a la verdad. Él pensaba en su mente, en su cabeza, que él estaba haciendo la voluntad de Dios. Pero en la verdad, él fue ciego a la verdad. En Mateo capítulo 15, versículo 14, aquí Jesucristo dice: déjalos, son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiara al ciego, ambos cayeran en el hoyo. Es la misma tipo perdón, es el mismo tipo de ceguera. Ellos no podían ver la verdad. Estos fariseos, estos maestros de los fariseos, estos escribas, fueran guías ciegos. Estaban guiando a estos otros personas ciegos. Y aquí tenemos en verdad este Saulo, ahora ciego. Aquí Jesucristo diciendo que tú fui ciego a la verdad. Él, y aquí, ¿qué pasó después? Saulo hizo un ayuno por 3 días. Él no comía y no bebió. ¿Y qué significa el ayuno? El ayuno fue algo que hizo los judíos cuando estaban en luto. En luto porque ahora comprendió que él hizo contra Jesucristo, contra Dios. Estaba en luto porque estaba trabajando contra Dios. Este Saulo estaba mandando los sirvientes de Dios al cárcel y unos a morir, a su muerte. Quizás estaba recordando ese hombre pobre Esteban y lo que estaba diciendo, las últimas palabras de Esteban. Esteban estaba predicando a Jesucristo y sus últimas palabras fue: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Estas palabras de compasión, el opuesto de la actitud y las acciones de la muchedumbre tirando esas piedras. Un hombre que conocía a Jesucristo fue Esteban. Esteban fue alguien muy diferente. Y quizá aquí tenemos a Saulo pensando: ¿por qué pasó esto? ¿Por qué yo decía que yo estaba en mi mente que fue una cosa buena a matar a estos cristianos? Todos que encuentran a Jesús como Esteban cambia y necesita cambiar, porque cuando encuentras a Jesús necesitas escoger: ¿vas a aceptarlo o vas a negarlo? ¿Vas a aceptar a Jesucristo o vas a negar a Jesucristo? Cuando encuentras las enseñanzas de Jesucristo, eso es que necesitas elegir, necesitas escoger. Y algo aquí cambió en Pablo.
Él sintió arrepentimiento, el dolor por sus acciones. Él conoció que necesitaba cambiar, él necesitaba hacer algo. ¿Pero qué? Eso lo esperaba en Damasco. Y él fue a Damasco y entró a la ciudad. Vamos a seguir en el versículo 17. En el mismo capítulo 9:17. Fue entonces Ananías fue un discípulo de Cristo, y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo, estaba poniendo sus manos en Saulo. Dios mandaba a Ananías a conocer Saulo y hablar con él con un mensaje. Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado, y habiendo tomado alimento recobró fuerzas. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que era el Hijo de Dios. Jesucristo es el Hijo de Dios. Algo cambió. Y uno de los discípulos viviendo en Damasco, Ananías, tenía un mensaje. Dios hablaba con él, le decía, necesitas ir a esta calle en casa de un hombre que se llama Judas, y necesitas hablar con Saulo. Y él fue y habló con él. Dios lo mandó una visión a ir a Saulo, y él fue. El Dios restauró la vista de Saulo, y Saulo fue bautizado. Este mismo hombre, Saulo, también conocido por su nombre latín Pablo, va a escribir una carta a los cristianos en Roma. Y vamos a Romanos capítulo 6. Y esto es la manera que él comprendió el bautismo. Es la cosa que él fue predicando a la gente acerca del bautismo. En Romanos capítulo 6, es la razón que él fue bautizado. El versículo 3 hasta el 7 del capítulo 6, aquí tenemos Pablo escribiendo: ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también los seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque él que ha muerto ha sido justificado del pecado. Esa es la manera que él comprendió el bautismo. Y qué buena cosa que su hombre, es decir, el hombre viejo, podía ser crucificado, puede ser matado en esa cruz, porque ese hombre Saulo, él sabía que es pecado. Él sabía las cosas que él hizo contra la iglesia, contra la voluntad de Dios, el Dios que él decía que él fue un seguidor. Él decía que yo soy un hijo de Dios, yo soy un judeo, yo soy un fariseo, yo soy el que va a hacer hasta la última cosa que está escrito de la ley. Yo soy ese hombre. Pero él sabía ahora que él estaba haciendo cosas en error. Él no más es el atormentador de cristianos, ni el enemigo de Cristo. Y después de
de pasando unos días con los hermanos fue a predicar y compartir el Evangelio de Jesucristo. Él cambió. Mucho puede pasar en los caminos de la vida. Saulo aprendió eso. Este Saulo, también llamado Pablo, es el mismo Pablo que escrito muchas de las cartas que están en la Biblia. Él fue inspirado de Dios para escribirlos. Él fue muy poderoso en enseñar la palabra y compartir el Evangelio. Él cambió. Empezó un enemigo de Cristo, un perseguidor de la iglesia. Y en el camino a Damasco conocí a Jesucristo. Y él tenía la opción a hacer lo que él decía o no hacerlo. Eso es la misma opción que tú tienes. Cada persona, cuando encuentras Cristo, cuando encuentras el Evangelio, cuando encuentras la palabra de Cristo, la voluntad de Dios, tú tienes la opción. ¿Vas a hacerlo? ¿O vas a quedar en tus pecados? ¿Vas a quedar en la vida de pecado? Una vida que no estás haciendo que Dios quiere. El salvación. Leemos una lección acerca de Saulo, acerca de Pablo, como él como él venía a Jesucristo a saber salvación. Él tenía fe en Jesucristo. Claramente no necesitas que Jesús venía y te habla, porque Él nos habla en su palabra. Es la razón que Jesucristo mandó el Espíritu Santo, que Dios mandó el Espíritu Santo para que podamos tener la voluntad y saber qué quiere Dios. Y por esa razón tenemos la palabra de Dios, tenemos la Biblia. Él tenía fe en Jesucristo, él creía en Jesucristo. Creía. Después él arrepintió de su vida de pecado. ¿Estás listo a arrepentirse de una vida de pecado, a cambiar tu mente? El arrepentimiento, cuando arrepentires, cambias tu mente que conduce a un cambio de vida. ¿Estás listo a confesar el nombre de Cristo? Claramente este Pablo estaba listo a confesar el nombre de Cristo. Él fue rápidamente a predicar en las sinagogas, a decir que este Jesucristo, este Jesús de Nazaret es el Cristo. Tú estás listo a confesar eso. Estás listo a ser bautizado. Como dice en la primera carta de Pedro, capítulo 3, y versículo 21, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. El agua no es mágico. No hay nada en agua, solo agua. Pero cuando obedeces la palabra de Dios, eso es que limpia tu alma. Cuando tocas la sangre de Dios en las aguas de bautismo, eso limpia tu alma. Y después de convertirse a ser un cristiano, puedes vivir una vida nueva, fielmente a Dios, haciendo su voluntad, compartiendo la palabra, haciendo las cosas que Dios quiere. Después de hacer eso, tienes la promesa de salvación, una vida eterna con el Padre, con Jesucristo, con Dios, con el Espíritu de Dios, con todos los cristianos, con todos los salvados de todas las edades de siempre. Eso es la promesa. Por favor, tomas la oportunidad que tienes hoy. Si estás mirando esto en el internet, te invito a venir aquí a la Iglesia de Cristo en Hammond, reunirse con nosotros, que podemos estudiar la palabra, que puedes comprender mejor la voluntad de Dios. Si estás aquí y no eres un cristiano, por favor,
tomas esta oportunidad a ser bautizado, a hacer la voluntad de Dios. Si eres un cristiano y necesitas ayuda, oración, cualquier cosa, por favor, puedes venir enfrente durante este himno.